Malvenidos sean todos ustedes, futuros moradores del Hades. Les habla su anfitrión Gabriel Omar. ¿Qué puedo decir del diablo? Esta figura mítica con rasgos perversos que atormenta a todo Occidente. Y hoy escucharán un relato acerca de esta entidad. Espero que un escalofrío recorra su espina. Comenzamos. Soy del estado de Guerrero. Como todo provinciano adulto, puedo decir que solo había dos caminos para todo aquel que nacía fuera de la capital o las grandes ciudades: salir a buscar oportunidades a la capital o quedarte para siempre viviendo en medio de las estrecheces. Yo emigré joven de mi pueblo, pero mi corta edad no fue impedimento para ver al diablo en persona. Sé que decir esto genera un aura de incredulidad, pero créanme, así fue. Seguro ya habrán escuchado que el 24 de agosto el diablo anda suelto. En mi pueblo también se tiene esta creencia y hay argumentos para creerlo. Las mañanas del 24 de agosto son tormentosas, de rayos y centellas. En Guerrero es común observar serpientes hasta en lugares donde no te lo esperas. Pero ese día, el 24 de agosto, las serpientes andan paradas. Erguidas es la palabra. Pero la historia que les voy a contar no data de esa fecha, sino de una Semana Santa. Yo tendría escasos 6 años. Los servicios eran nulos, como el agua potable. ¿Qué decir de la electricidad y el drenaje? Sin embargo, esas escaseces no se comparaban con la de servicios médicos. Si te enfermabas en esos ayeres en la Sierra de Guerrero, solo quedaba tener fe en remedios caseros o esperar a que se fuera sola la enfermedad. Con el tiempo construyeron una clínica, pero como es de esperarse, las medicinas eran insuficientes y además quedaba retirada de nuestra comunidad. Un primo mío, de nombre Elías, enfermó. Él estaba de meses todavía. Al principio se creyó que era escarlatina. Luego se temió por el dengue. Mi primo estaba lleno de sarpullido. Le sangraban sus encías y una fiebre muy alta lo afligía. Pobre, lloraba día y noche. Yo era niño, pero lo recuerdo muy bien. Inclusive cuando entrábamos a su casa, mi mamá o mis tías me decían que no llegara hasta él, que no fuera a pasarle el mal aire o cualquier cosa. Durante esos momentos solo vi a mi primo de lejos, rojo por ese sarpullido. También pensaron que era sarampión o rubiola. Lo llevaron varias veces a la clínica, pero no era fácil. Se le tenía que avisar a un señor que tenía su camioneta. A veces no estaba y era todo un relajo conseguir transporte hasta la clínica. Cuando lo llevaron como debía ser, no surtieron efecto las medicinas. Entonces regresaron a mi primo a su casa y allí estuvo padeciendo. Así que mejor se optó por echar mano de una curandera. Esta señora no vivía tan lejos de nuestra casa. Yo era el encargado de visitarla cuando era necesario y llevarla hasta la casa para ver a mi primo. Ahí iba yo, pegando la carrera para ir por ella. Nuestras casas estaban al pie de un cerro, que lleva por nombre Cerro Bajo. Solo lo divide un río y al cruzar están las faldas. Yo crecí viendo con temor ese cerro, pues se decía que hasta allá arriba vivía gente que no era humana, que vivían en medio de la naturaleza metidos en cuevas, y que a veces se les podía ver en el pueblo como gente normal, pero sus uñas los delataban. Estas eran azules. Y quien los llegó a ver decía que tenían facciones de reptil, incluidos los ojos. No sé si esos seres son los que llamamos vulgarmente demonios o pingos, pero una tarde, cuando ya estaba cayendo la noche, mi mamá me dijo: «Córrale, mijo, vaya por doña Sara», nombre de la curandera. Salí inmediatamente, medio tropezándome con las piedrecillas de la terracería. Le grité a las afueras de su casa: «Doña Sara, doña Sara». Mi primo se puso mal otra vez. La cortina que tenían por puerta se levantó y salió la señora. Tendría unos 50 años más o menos y se fue corriendo, lo más rápido que pudo. Sinceramente yo quedé un tanto sofocado, entonces no tenía caso seguirle el paso, ni siquiera seguirla. Me quedé plantado en su casa y me regresé. En el camino me encontré a la hija de doña Sara,
¿Otra vez se puso mal tu primito? Sí, le dije. No se quiere componer. A ver si ahorita los alcanzo. Ella se siguió de largo y continué mi regreso. Esa muchacha, Alelí, llegó a ir varias veces con su mamá a ver a mi primo. Le ayudaba a preparar los remedios y todo eso. En esa dirección, la casa de mis tíos y mi primo estaba antes de la mía en aquella vereda. Entonces, a unos 20 metros ya se podían escuchar los lamentos de mi pobre primo. Lloraba y gritaba desconsolado. Me estremecí y me dirigí con la cabeza mirando el piso. Cuando alcé la mirada, en la entrada de la casa, vi a una figura de 1,20 m más o menos. Cuando lo vislumbré me pasó por la mente que era un perro parado de patas, pero al enfocar bien la vista, era el diablo. Estaba, por así decir, en cuclillas y pegaba su oreja a la puerta destartalada, como para oír mejor lo que por dentro se decía. Este demonio mediría 1,60 m tal vez, pero por su posición se veía pequeño. Se los describo. Su color era rojizo, como la piel de un potrillo. De esta manera les digo que era peludo, no escamoso ni desnudo. Era famélico. Sus costillas y extremidades se veían con facilidad. No tenía cola. Tenía unas orejas como las del toro y cuernos como la cabra. Sus patas eran simplemente como las de un perro, alargadas, con ese hueso saliente hacia atrás. Y de la cara, si algo les puedo decir para que tengan mejor referencia, era similar a la del diablo de la lotería. Su nariz era aguileña. Es ahí donde notabas que no era un animal, porque su cara era como de humano y tenía una barbilla pronunciada. Era el demonio en la tierra. Volteó y me vio. Entonces lo aprecié mejor. En los ojos parecía que tenía lumbre. Eran amarillos y se hacían naranja. Eran brillantes. Yo quedé inmóvil. Cuando me vio, se dio la vuelta, dándome la espalda y se perdió por detrás de la casa de mi primo. Se desplazaba en cuclillas, casi como un canguro. Su retaguardia, al no tener cola, era como la de un simio. Este episodio tuvo lugar el Viernes Santo. Estuve ausente de mi cuerpo, pero no del entendimiento. Cuando se es niño no se tiene mucha noción del tiempo, pero yo calculo que habrán pasado unos 7 minutos cuando mi papá salió de la casa de mi primo. Iba a buscarme y me encontró parado. Se acercó y me agitó de los hombros. «Hijo, ¿qué tienes?» Yo estaba todo orinado. Me cargó y me llevó a la casa. No hablé como por 2 días. Tenía pesadillas con esa criatura. Esos ojos no se me van a olvidar jamás. Soñaba que me quería llevar. Despertaba gritando y asustaba a mi madrecita. «¿Qué, hijo? ¿Qué ves?», me preguntaba llorando. Perdí el apetito por un buen tiempo. Me volví asustadizo y por ende hacía del baño muy seguido. Una especie de diarrea que no me esperaba. Llegué a hacerme incluso de pie. El pobrecito de mi primo no salió de esa enfermedad. Murió, destrozando a la familia de mi tío. Yo creo que fue el diablo el que se lo llevó. A mí me tuvieron que curar de espanto. Es una práctica que se realiza a base de humo de tabaco que te esparcen por todo el cuerpo. Aún recuerdo a la señora que me curó, que desde ese momento le digo madrina, poniendo 2 ollas de barro, una en el lugar donde contraje el susto y otra en mi cama. Me llamaba desde la cama a través de la olla. Inexplicablemente, dicen mis papás que oían su grito salir de la olla en la calle. Según esto, era para traer mi espíritu de vuelta. Así fue como me libré de esa situación. Fue tan traumática que mi psique la suprimió en mis recuerdos. Fue hace muy poco, platicando con mis papás, que me recordaron de ello, y fue como emergieron todos estos recuerdos a la superficie. ¿Qué les pareció esta historia? Espeluznante, ¿no es cierto? Tantas veces hemos escuchado mitos, creencias y descripciones del diablo.
y todo parece indicar que el diablo sí es como lo pintan. Si tienes alguna historia aterradora, invito a todos los escuchas a enviarme sus historias al correo que están viendo en pantalla. Todos tenemos una historia que contar. No olvides suscribirte, esto me ayudaría muchísimo. Yo me despido y que las huestes del Hades los acompañen.